Bueno, hoy tenemos sobre la mesa un documento que es fascinante. A primera vista parece una lista de normas de hace casi 2000 años. Sí, para una comunidad de la isla de Creta. Exacto. Nos da instrucciones sobre cómo deben comportarse los mayores, las mujeres, los jóvenes. Sinceramente, algunas parecen un poco anticuadas. Reglas de urbanidad de otra época. Sí, Totalmente. Pero nuestra misión hoy es encontrar el motor secreto que las impulsa. O sea, ¿cuál es la idea central que conecta el consejo de no beber demasiado con la naturaleza misma de Dios? Eso es lo que vamos a intentar descubrir. es que esa es la clave de este tipo de textos. A menudo pensamos en la teología como algo abstracto, ¿no? Como ideas complejas en un libro. Sí, Pero aquí vemos cómo esas ideas bajan a la tierra, se meten en la cocina, en las relaciones familiares, en el trabajo. No se trata solo de creer algo, sino de cómo esa creencia moldea hasta el último rincón de tu vida. Es el paso de la teoría a la práctica más radical. pues vamos a ello. La conversación arranca poniendo en contraste a unos perturbadores, de los que ya se hablaba antes, con lo que el texto llama la sana doctrina. Ajá. Y me llama la atención esa palabra, sana. No dice doctrina correcta o verdadera, sino sana. Es una elección de palabra muy deliberada. En el original griego está relacionada con nuestra palabra higiene. ¡Ah, qué curioso! Sí, la idea es que las creencias equivocadas son como un virus, una enfermedad, que, como dice el propio texto, trastorna casas enteras, generan malestar social, conflicto. Claro. Por lo tanto, la doctrina correcta no es solo algo intelectualmente acertado, sino algo que produce salud. Salud espiritual y comunitaria. Restaura el bienestar empezando por el núcleo. El hogar tiene todo el sentido. Si el problema está en las casas, la solución también tiene que empezar ahí. Y el primer grupo al que se dirige es a los hombres mayores, a los ancianos. Les pide que sean moderados, dignos de respeto, sensatos. Sí, y luego una lista de 3 cosas. Sanos en la fe, en el amor y en la constancia. Fíjate que vuelve a usar la palabra sanos, y esa triple lista es como un resumen completo del carácter cristiano. No se queda en una sola cosa. Es muy integral. Exacto. Ser sano en la fe apunta a la relación vertical con Dios. Sano en el amor se refiere a la relación horizontal con los demás. Y sano en la constancia o la paciencia se refiere a la dimensión interior, a la fortaleza para aguantar las dificultades sin venirse abajo. Y hay un detalle cultural que el comentario que hemos manejado destaca sobre lo de ser moderados. Al parecer, para los cretenses de la época, la moderación en la comida y sobre todo en la bebida era un verdadero talón de Aquiles. Exacto. No es un consejo genérico. Está apuntando a un problema real y conocido de esa cultura. Es como decirles, vuestra fe tiene que notarse precisamente ahí donde más os cuesta. Claro. La espiritualidad no va por un lado y los hábitos de vida por otro. Están íntimamente conectados. Vale. Tenemos el retrato del anciano sabio y sereno. Pero, ¿y las mujeres mayores? El texto también se dirige a ellas. Les dice que deben ser reverentes en su porte. Suena un poco bajo. Sí, pero la palabra original que se usa es de una fuerza tremenda y al parecer es única en todo el Nuevo Testamento. Hieroprepeis. Hiero prepeis. Sí, literalmente significa actuar como corresponde a alguien que sirve en un templo. Un momento. O sea que no se trata solo de portarse bien. Para nada. La implicación es brutal. Les está diciendo, vuestra cocina, vuestro hogar, vuestra forma de hablar y de vestir, todo vuestro día a día, debe tener la dignidad de un servicio sagrado. ¡Wow! Convierte lo cotidiano en un acto de culto. Y justo después les advierte de 2 cosas muy concretas, que no sean calumniadoras ni esclavas del mucho vino. Ajá. La idea que se transmite es que una cosa solía llevar a la otra, que con un par de copas de más era más fácil acabar despellejando al prójimo. Me llama la atención esa idea de maestras del bien. No se les pide que enseñen teología o doctrina compleja, sino algo mucho más terrenal, más práctico. ¿Por qué ese enfoque? Pues porque su principal misión, según el texto, es hacer de mentoras para las mujeres más jóvenes y recién casadas. Y la enseñanza no es teórica. La palabra que se usa para enseñar aquí implica una formación del carácter. Algo así como inculcar el buen juicio. Ya, es una transmisión de sabiduría práctica, de mujer a mujer.
como amar a la familia, ser sensata, cuidar de la casa. Y todo esto tiene un propósito final muy claro, ¿no? No es solo por mantener un orden social. Exacto, el propio texto lo dice sin rodeos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esto es importantísimo. El comportamiento personal, dentro de las 4 paredes de casa, tiene un impacto público directo en la credibilidad del mensaje. Justo. Tu ética doméstica se convierte en tu principal testimonio. Si dices creer en un mensaje de amor y orden, pero tu casa es un caos de gritos y negligencia, tus palabras no valen nada. Tu vida está desacreditando tu mensaje. Entendido. Ya tenemos a los mayores, hombres y mujeres. ¿Qué pasa con la energía, a veces un poco desbocada, de la juventud? El texto también tiene algo que decirles a los hombres jóvenes. Sí, y el consejo central es bastante antiintuitivo para esa etapa de la vida. Se resume en una palabra: moderación. Buen juicio. Ajá. La idea es pensar sensatamente, no dejarse llevar por los impulsos, la arrogancia o el idealismo extremo tan propio de la juventud. En resumen, les dice: bajaos un poco los humos. Y al líder, a Tito, no le pide solo que dé sermones. No, le pide que sea un tupón, un modelo, un ejemplo vivo. Su conducta debe ser la lección más clara. Su vida es el mensaje. Y su enseñanza hablada, ¿cómo debe ser? Debe tener 2 cualidades: integridad, es decir, que el contenido sea puro, sin corromper, y seriedad, que la forma de decirlo sea digna, no frívola. Entiendo. Reprochable, inatacable. No para que los oponentes dejen de criticar, que seguramente lo harán igual, sino para que no tengan motivos reales y justificados para hacerlo. Que sus críticas queden en evidencia como simples calumnias. Y ahora llegamos a una parte que, sinceramente, es difícil de leer hoy en día. Se dirige a los siervos, a los esclavos, Uf. y les pide sumisión a sus amos, que no les respondan mal, que no roben. Cuesta un poco encajar esto. Leído desde el siglo XXI suena a que está justificando o normalizando una estructura social terrible. Es la reacción natural y correcta al leerlo, y es crucial entender el contexto. Este texto no es un manifiesto político para abolir la esclavitud en el Imperio Romano, algo que estaba totalmente fuera del alcance de una pequeña comunidad. Claro. Se está dirigiendo a personas que viven dentro de esa estructura, sin poder cambiarla. Y lo que les dice, en el fondo, es sorprendentemente subversivo. ¿En qué sentido? Porque la instrucción parece ser aguantar y obedecer. Sí, pero la clave está en la razón que da. No les dice obedeced porque así es el mundo o porque no os queda otra. Les dice que a través de una conducta de integridad impecable. ¿Cómo no robar? Exacto, no robar ni siquiera pequeñas cosas, lo que se llamaba cisar. Les dice que con esa conducta pueden hacer atractiva la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador. Hacer atractiva la enseñanza, como una especie de marketing. Es una analogía perfecta. La palabra griega que se usa es cosmeo, de donde viene nuestra palabra cosmética. No me digas. Sí, significa adornar, embellecer, como se colocan las joyas para que luzcan mejor. Así que la idea no es solo pórtate bien, sino haz que esta idea, este mensaje, luzca bien a través de tu conducta. O sea, El producto es un sistema de creencias, y los publicistas son, paradójicamente, las personas con menos poder y estatus de toda la sociedad. visto así, cambia la perspectiva por completo. Le está dando una capacidad de acción y una dignidad increíbles a gente que en teoría no tenía ninguna. Exactamente. Su carácter se convertía en el argumento más persuasivo, mucho más que cualquier discurso de un líder. En un mundo donde se esperaba que un esclavo fuera perezoso, mentiroso y ladrón, Encontrar a uno que no lo era. encontrar a uno era honesto, trabajador y respetuoso por una convicción interna era un testimonio poderosísimo. Su integridad moral adornaba el Evangelio, le daba una credibilidad y un atractivo que las palabras por sí solas no tenían. Su conducta era su herramienta de persuasión. Vale, hemos visto todas estas reglas para los distintos grupos. Es como si nos hubieran enseñado el plano de una casa, habitación por habitación. Así los ancianos, así las mujeres, así los jóvenes, así los siervos. Pero, ¿qué la sostiene? ¿Cuáles son los cimientos de todo este edificio ético? Muy buena imagen. Y ahora es cuando el texto nos lleva al sótano para enseñarnos la estructura que lo aguanta todo. Y el cimiento principal tiene un nombre: la gracia de Dios. La gracia. Sí, el autor da un giro y dice, haced todo esto, ¿por qué? Porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres. Esa es la razón. O sea, que no se portan bien para ganarse la salvación, sino porque ya la han recibido por gracia. Precisamente.
La ética no es la causa, es la consecuencia. Y esta gracia no es algo pasivo, no es un simple perdón y ya está. El texto dice que la gracia nos educa. Educa. La palabra original implica un entrenamiento, una disciplina formativa. Es una fuerza activa que te transforma. Entendido. La gracia de Dios te entrena. Pero, ¿cómo lo hace? ¿Es como un manual de instrucciones que te aparece de repente? No exactamente. El texto lo plantea en 3 movimientos, como una coreografía. Primero, te enseña a dar un paso atrás, a romper con tu vida anterior. Es la renuncia. Aprender a decir no a la impiedad y a los deseos mundanos. De acuerdo. Luego, te enseña a bailar en el presente. Es la vida actual. Te entrena para vivir de forma sobria, justa y piadosa. Ahí están otra vez las 3 dimensiones que veíamos con los ancianos. Exacto. La sobriedad es la actitud correcta hacia uno misma, la justicia hacia los demás y la piedad hacia Dios. Vale. Y finalmente, el tercer movimiento es mirar hacia adelante. La gracia te enseña a vivir con la expectativa futura, esperando la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Espera, esa última frase me parece un detalle importantísimo escondido ahí en medio. Nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. El comentario que manejamos se detiene mucho aquí, planteando si se refiere a una o a 2 personas. Ajá. Me estás diciendo que una de las afirmaciones teológicas más potentes sobre la divinidad de Jesús se introduce aquí casi de pasada, mientras se habla de cómo comportarse. Pues sí, y eso es lo asombroso. En medio de un manual de ética práctica, suelta esta bomba teológica. El análisis gramatical del griego, por cómo está construida la frase con un solo artículo uniendo Dios y Salvador, ¿Qué indica? apunta de forma muy sólida a que se refiere a una única persona, Jesucristo. Le está llamando sin rodeos, gran Dios. Es una declaración de divinidad en toda regla. Increíble. Y justo después resume la obra de este gran Dios y Salvador. Dice que se dio a sí mismo por nosotros. ¿Con qué propósito? El texto lo explica con una triple finalidad. Primero, para rescatarnos de toda iniquidad. El verbo que usa sugiere pagar un rescate para liberar a un esclavo. Es una liberación que tiene un coste. Entiendo. Segundo, para purificar para sí un pueblo propio. No basta con sacar al esclavo del mercado, hay que curar sus heridas, limpiarlo, darle una nueva identidad. ¿Y el tercero? El tercer objetivo es que ese pueblo, ya rescatado y purificado, sea celoso de buenas obras. Y con esto el círculo se cierra por completo. Es verdad, vuelve exactamente al punto de partida. Totalmente. Después de volar altísimo con la teología sobre la gracia, la divinidad de Cristo y el sacrificio, aterriza de nuevo en lo más práctico, las buenas obras. Vaya. Demuestra que, para este autor, la teología más profunda y la ética más cotidiana no son 2 temas distintos, son inseparables. Las buenas obras no son un requisito para ser salvado, son la prueba de que ya lo has sido. Son el efecto visible de esa gracia invisible que te ha educado. Hemos desmontado un texto que al final resulta ser un mecanismo de relojería perfecto. Conecta la cosa más pequeña, como no cotillear o trabajar con honradez, con la idea más grande, la de un Dios que se entrega para rescatar y transformar a la humanidad. Exacto. Las normas no son un código arbitrario, sino la manifestación lógica de lo que se cree. Son 2 caras de la misma moneda. Aquí la fe sin obras no es que esté muerta, es que es incomprensible. Y las obras sin esa fe como motor serían solo un moralismo vacío, un intento de ganar puntos. El comportamiento es la fe hecha visible. Y la fe es el porqué del comportamiento. Y todo esto nos deja con una reflexión final que va más allá de este texto. La idea de que la conducta personal puede adornar un mensaje, hacerlo atractivo, o por el contrario puede hundirlo, hacer que sea blasfemado, es muy potente. Desde luego, esto nos invita a pensar. En cualquier sistema de creencias que tengamos, ya sea filosófico, religioso o ideológico, ¿hasta qué punto la coherencia y la conducta de quienes lo defienden es en realidad el argumento más poderoso a favor o en contra de su validez? Quizás, al final, la forma en que vivimos es el argumento que grita más fuerte.